Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando a la solapa de un libro de Foro de Foros. Bienvenido, Cristian, a este bonito formato en el que hablaremos sobre este libro que tenemos aquí, 101 historias de innovación, ¿no? Pero antes, darte la bienvenida, por supuesto, y sabes, porque me conoces de Celera, ¿no? Que, bueno, yo soy un poquito profundo, siempre quiero saber un poquito más, ¿no? No solamente sobre el libro. Para mí el libro siempre lo veo como una especie de producto final, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese libro? Y me gusta mucho preguntar por el origen, cómo surgieron las cosas y también por el proceso creativo que llevó a constituir esta maravilla que tenemos aquí delante, ¿no? Entonces, que si te parece, queríamos organizar un poco la entrevista, la conversación en torno a esas dos variables, ¿no? Primero una mirada a ese origen y eso nos lleva primeramente a ti, a quién es Cristian como persona, cómo te defines, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, súper encantado de estar aquí contigo, Ale, también gracias a Foro Foros, ¿no? Por el espacio para poder compartir que personalmente me hace mucha ilusión, ¿no? Yo te diría que es una pregunta por contestar. ¿Quién es Cristian, no? Creo que personalmente, bueno, te diría que me definen como tres cosas: esa curiosidad, esas ganas de aprender, esa proactividad de hacer cosas y todo ello con una parte de pasión o ilusión, ¿no? Pero quién es a día de hoy es algo que aún estoy como casi autoencontrándome. Estoy un poquito intentando entender, ¿no? Creo que durante la vida vamos como caminando un camino, ¿no? O vamos un poco dando determinados pasos y creo que en el momento actual es como estoy intentando como ver cómo han encajado esas piezas, ¿no? Para ver quién es y hacia dónde me dirijo estos siguientes años, casi por ese ámbito casi filosófico muy profundo de mí. Pero bueno, te diría sobre todo que soy un chaval con mucha ilusión por lo que hago, que me apasiona esa parte de curiosidad y de aprender nuevos elementos, ¿no? Y creo que este libro también surgió de esa parte de reto curioso que tenía, ¿no? Y ganas de aprender. O sea que bueno, que yo creo que son características que a alto nivel me pueden definir un poquito. Bueno, Cristian, pues fantástico. Vamos, 101 historias de innovación, cofundador. Por favor, cuéntanoslo. Sí. De la iniciativa. Sobre el libro, ¿no? No, Área 101. Ah, de Área 101. Pues mira, al final yo creo que está muy ligado a lo que te contaba antes de esa proactividad y curiosidad. O sea, yo empecé una iniciativa muy basada en personas, muy basada en curiosear, en aprender. Y yo estaba previamente en mi entorno laboral, trabajaba como director de innovación y me daba cuenta que faltaban espacios donde personas que compartían esa misma pasión, ¿no? O profesión pudieran compartir en interno cómo lo hacían, esos retos, esos desafíos, tanto profesionales como personales, ¿no? Porque es una profesión que tiene una complejidad bastante importante. Al final es un perfil que estás casi transformando el hoy de la compañía y impulsando el futuro, ¿no? Entonces, de ese interés o esa inquietud es donde surgió Área 101, como una comunidad que une a directores y directoras de innovación a nivel nacional de compañías. Y que bueno, que ha sido como casi también como un viaje durante el cual durante los últimos 2 años hemos ido evolucionándola, hemos ido haciéndola crecer y que estamos inmersos en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que el nombre no es casualidad, ¿no? De este libro, tiene cierta similitud con la compañía. ¿Y cómo fue ese proceso, ¿no? Es decir, tenemos una compañía ya constituida, toda esa evolución. ¿Cómo se empieza a originar el libro? ¿Cuál es la idea? Pues parte de 2 aspectos, ¿no? Yo soy un apasionado del storytelling y del branding. Entonces, el 101 tiene una razón más allá, ¿no? Que es más de 100 historias. Más de 100 historias, pueden ser ahora 127, pero pueden ser que creemos ilimitadamente y lleguemos a 1 millón de historias, ¿no? Entonces, creo que dentro de lo que es el concepto creativo de cómo nació 101 historias de innovación, si lo separamos en 2 partes, hablamos de 101 como ese componente de llegar a más de 100 y historias, porque historias involucra a personas. No queremos conocer modelos, casos, queremos conocer lo que hay detrás. Y detrás hay personas con sus miedos, con su reflejo del día a día, sus intereses, sus caras, su primera persona ha hablado, como cuenta en su experiencia, ¿no? Son como pequeños elementos que hemos intentado como que el libro se impregne de ellos para que sean 101 historias y luego con el transversal de innovación como un componente en común entre ellas. Comenzamos hablando de historias, ¿no? Con la tuya. Comentamos que este libro es de personas, es de historias también, y dentro de todas esas, seguramente que ha habido alguna que te ha llamado más la atención que otra, ¿no? ¿Por qué te ha marcado una historia más que otra? ¿Cuál dirías que es la que más a Cristian le ha influido? Wow, yo te diría que es complejo, ¿eh? Esto es como te preguntan ¿qué te gustan papá, mamá? En su momento, pero la verdad es que en el propio proceso del libro, al final identificamos y dijimos, oye, queremos que el libro tenga un ámbito global, entonces cogimos 50% de compañías en España, 50% de compañías a nivel internacional, ¿no?
tenemos la tesis de intentar entender si la innovación en España se hacía igual que en Zimbabue, que en Estados Unidos, que Israel, que en otros países. O al menos intentar entender la profundidad de los cómo se hacían, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues bueno, fuimos como intentando recorrer también diferentes sectores. Hay una historia que para mí te diría que me marcó mucho, me gustó mucho. Todo esto al final piensa que viene derivado de entrevistas. Yeah. O sea, 127 historias, hay 127 entrevistas, prácticamente más de 1 hora y media, 2, con personas contándonos todo y abriéndonos la puerta de su organización y experiencia. Y dentro de estas entrevistas hay algunas especialmente que me marcaron bastante. Una de ellas es, Vodafone nos comparte un caso de cómo instrumentalizó el hospital de campaña del COVID en su día a través de metodologías de innovación como Design Thinking, ¿no? Y nos contaba un insight muy concreto que es, oye, es que a veces la innovación no parece tangible, parece esto, POSITs, tal. Sin embargo, nosotros, mientras había gente que estaba muriendo por COVID o está afectada por COVID, estábamos haciendo un taller de Design Thinking al lado para poder saber cómo dar una solución a conectar hechos como la centralita con las camillas, a poder dar una red que pudiese solucionar, ¿no? O sea, me gustó por el hecho de que dio un insight que es que estamos en guerra. O sea, ¿cómo te sumerges en el contexto y cómo la innovación tiene un impacto real en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, como ese componente trascendental, ¿no? Y todos que vivimos la época del COVID y subimos lo que eso era, esa historia me gustó mucho, ¿no? Y luego hay otra muy diferente, que en este caso es con la mayor aseguradora de Zimbabue, que es un caso diferente y habla también de los incentivos de las personas y cómo hay gente que valora cosas muy diferentes, ¿no? En este caso, trabajé en un programa de intraemprendimiento en Zimbabue, y entonces compramos un programa de intraemprendimiento en España, como es el de Nagas o Mutua Madrileña, con el proyecto de All Mutual Zimbabue, ¿no? En este tipo de proyectos, al final lo que se intenta es que el empleado se motive a participar. Entonces, los incentivos que hay en España son muy diferentes de los que hay en Zimbabue. O sea, vemos cómo la dimensión humana toma un rasgo muy diferente y al final, a pesar de que la metodología es muy similar, la adecuación al contexto y a la persona es muy diferente, ¿no? En Zimbabue, en este caso, a las personas les daban iPads, eran mega felices, les daban también elementos de reconocimiento personal dentro de sus comunidades locales. Se trabaja otro aspecto que difiere de lo que es culturalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay casos de todo tipo, está desde AstraZeneca, Airbus, La Liga, o sea, hay como un abanico que en función de casi tu gusto personal puedes tener preferencias, y creo que ahí cada uno puede tener las suyas, pero nosotros un poquito hemos vivido el proceso de entrevistar a la persona y ver ese brillo en los ojos cuando te lo cuenta. Hay como elementos que nos quedamos con uno u otro. Bien bonito, ¿no? Ese brillo en los ojos que siempre hay que buscar, ¿no? Que despierta la ilusión y la esperanza en las personas. Y bueno, hemos destacado esa parte positiva, ¿no? De haber entrevistado a muchísima gente, muchos aprendizajes en el camino, ¿no? También te quería preguntar un poco, y bueno, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Yo te recuerdo en algún momento saliendo de Celera, en algún bar al que nos hemos ido después, ¿no? Del programa, y diciendo, uy, no sé si me puedo quedar, que tenemos que tomarnos una caña rápida, sí, pero luego tengo que trabajar también en el libro, ¿no? Entiendo que ha habido momentos duros. También por eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo han sido esos momentos más difíciles a la hora de constituir una obra como esta, que te han enseñado, cómo los has superado? Bueno, ha sido... lo veo ahora y veo 375 páginas y digo, ojo, la dimensión que hay detrás muchas veces no se ve, ¿no? Y a veces súper motivante el ver que una idea que en su día era, oye, apuntemos a llegar a más de 100 compañías, apuntemos a darles como profundidad, ¿no? Y que sea algo que aporte. Me acuerdo hace recientemente que presentamos el libro, ¿no? Y reunimos a muchas historias, a muchas personas, a familiares y amigos, que se me sobrecogía por ver la conversión entre idea y realidad, ¿no? Y ese proceso. Durante el camino ha sido, no te voy a mentir, muy complicado. O sea, compaginar esto con un día a día ha sido noches, ha sido fines de semana, ha sido sacrificar momentos con personas, amigos y tal, que decías, no, porque estoy aquí. Ha sido encontrar también tiempo de calidad, que nos damos cuenta que lo hablaba antes, ¿no? En un día a día escribir, la sociedad no nos incentiva a escribir, no nos incentiva a parar. Entonces, encontrar ese espacio de calidad para poder estructurar y pensar no es nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando alguien se plantea esto, emprender o como tantos otros proyectos personales, tiene que tener esa visión de lo que cuestan las cosas. Y para mí ha habido como dos motivantes. Uno ha sido la ilusión de decir, oye, yo esto lo puedo conseguir. Y esto ha sido un proceso de casi 2 años, que hemos estado ahí mucho tiempo. Creo que pensando, intentamos hacer como un
un desglose de las horas dedicadas y nos dimos cuenta que era un sumidero de horas, o sea, ni aunque cada persona del mundo tuviera un libro, salían los números en este caso. Pero bueno, al final el recompensa emocional de dar vida a una iniciativa de este tipo creo que lo vale, ¿no? Entonces, pues bueno, motivantes para mí ha sido el momento de ver cómo poco a poco se iba dando forma, el ver los primeros pasos, el ver los primeros mock-ups y las historias, el tener un poquito del feedback cuando lo compartías y bueno, todo eso al final creo que cuando se materializa es como muy reconfortante, ¿no? Es ese tipo de proyectos que te llenan por lo que ha sido. Qué bueno, tío. Sí. Y bueno, a ver, yo miro esto y normalmente quien escribe un libro, ¿no? Pues ya tiene un recorrido vital interesante, ¿no? Ya en los últimos años de su vida dice, voy a escribir una biografía, voy a escribir todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido, ¿no? Eres bastante joven para ello, ¿no? Pero imagino que al margen del libro, al margen de Área 101, hay otras muchas cosas que te ilusionan y que motivan, ¿no? Entonces, ¿qué hay del futuro? Si te preguntase por, oye, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría de aquí a futuro conseguir? ¿Qué me dirías? Uf. Esta no está preparada, ¿eh? No, yo te diría que más allá de lo típico, ¿no? De libro, árbol y hijo, que ahí tengo de momento solo un check de 3. Sí. A una planta sí, pero árbol aún no, pero bueno. Pero yo te diría que es muy complejo, o sea, me planteo a mí, yo creo que nuestra generación está en un momento que cuando la proyectas a 5 años incluso, es que no te sabes decir ni dónde voy a estar viviendo ni cómo voy a estar, ¿no? Creo que nos motiva mucho personalmente la parte, somos perfiles que la parte profesional y personal está muy unida, entonces al final como que esa pasión es conjunta, obviamente me encantaría que lo que hago contribuya al resto, o sea, que contribuya a nivel sociedad, a mi comunidad, a mi gente, a que sea un poquito más feliz, ¿no? O a que sume, y creo que el derivado de mucho de lo que hago tiene como esa parte más de impacto social, pero me cuesta darte una respuesta de qué es lo siguiente, ¿no? No sé si otro libro, de momento a lo mejor hay un tiempo ahí, ¿no? Pero si quieres un coautor yo me presto, Cristian, encantado, algo se nos ocurrirá seguro. Yo te contaré luego, sí. Pero creo que como futuros pasos te diría que, bueno, estamos en un momento ahora que estamos un poquito como compartiendo desde dentro esos aprendizajes, madurándolos también aún, y el siguiente paso que nos planteamos, creemos que sí va a haber una, no sé si una reedición o darle una vuelta o haciendo historias de innovación, veremos cómo darle, pero creo que al final la gente que un poquito nos apasiona y tenemos esa práctica, acabamos encontrando una forma de cómo liarnos un poco más. Sí. Y hablabas también de belleza, ¿no? Yo recuerdo que cuando pedí el libro llegaba un mensajito automático y decía, oye, 101 historias de innovación ha sido uno de los proyectos, si no el que más bello, en los cuales nos hemos embarcado, ¿no? Entonces, qué bonito expresarlo así. Yo creo que llega con todo lo que hay desde dentro, animar a los oyentes a encargar el libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Si quieres comentar, ¿dónde se puede...? Sí, mira, pues hay como dos canales principales. Sí. Uno es nuestra propia web, que es 101 Historias de Innovación. Ese es como una edición especial de autor, que llamamos, que viene con más calidad, viene con un poquito más detalles, con la edición especial del libro. Y luego es únicamente limitado a España. Y luego, si es a nivel internacional, en Amazon, en 101 Historias de Innovación, lo encontrarán enseguida. Y Amazon al final funciona genial, te lo envía en casa enseguida. Fantástico. Bueno, ya saben. Y también, Cristian, y ya bueno, por ir cerrando, ¿no? Yo te escucho, también porque te conozco, ¿no? Y eres una persona con ilusión, ¿no? Para mí el liderazgo va mucho de eso, va mucho de despertar ilusión y esperanza en las personas, ¿no? De ponerse en juego y de, como tú dices, oye, no únicamente dejarlo aquí, sino que viene después cómo se baja a esa parte de impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué dirías, no? Una frase, una reflexión final para despertar esa ilusión y la esperanza de las personas que nos estén escuchando, pues para que persigan un sueño tan bonito como el que tú tenías, que era construir este libro. Yo creo que dentro del libro le preguntábamos a cada uno de los participantes, ¿no? Intentando dar esa dimensión humana que nos reflejasen para ellos que era innovación en dos frases, ¿no? Y había alguna de ellas con la que me quedo que decían como, al final todo es un tema de actitud, ¿no? Al final esto, sencillamente, esto no es sencillo, tener un trabajo en el día a día no es sencillo, los retos los tenemos todos, indiferentemente de lo que hagamos, pero creo que hay una parte que es que cualquier cosa que hagamos y en lo que nos embarquemos, que nos lo planteemos como una maratón, pero a una velocidad de sprint. Es decir, que al final entendamos que
que a lo mejor queremos crear impacto, queremos cambiar una organización, queremos cambiar muchas cosas y queremos hacer esto para nosotros. Si te digo la verdad, esto lo planteamos con un proyecto de 6 meses. Y yo cuando iniciamos, esto era enero del 21, dijimos, oye, lanzamos en diciembre ya con presentación y con tal. 2 años, ¿no? Y luego se fue demorando. Claro. Pero por un lado era como, bueno, entendíamos que la profundidad que queríamos darle necesitaba un tiempo, ¿no? Entonces, te diré que cualquier proyecto personal que nos embarquemos, que siempre tengamos la visión de, oye, esto es una maratón, pero 100% recorramos la velocidad de sprint. Cada kilómetro, cada paso, tenemos que ir a la máxima velocidad dándolo todo, porque si no es la única manera que al menos yo concibo de que las cosas pasen. Y luego es que estas iniciativas al final, de verdad, llenan mucho cuando ves algo que en su día era una servilleta y luego es una empresa, es un emprendimiento, es un proyecto, es un libro, es lo que sea. Ese resultado llena, ¿no? Y creo que hace que compense el viaje recorrido. Bueno, pues con eso empezábamos, ¿no? Diciendo que este es el resultado de un gran trabajo, hemos ido al origen, hemos ido al proceso creativo y entre medias te hemos conocido, Cristian. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nada, cualquiera que quiera, pues aquí tenéis a Cristian, aquí tenéis el maravilloso libro. Y nada, imagino que te pueden contactar, preguntar cualquier tipo de duda. Lo que sea. Fantástico. Ya sabéis, aprovechar la oportunidad, yo que le conozco, es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos. Hecho. Gracias.